el catedrático La Cruz Verdejo, la verdad que fue un maestro de todas unas promociones de juristas, y yo creo que nos dio un poco la impronta de seguir en materia de derecho civil, que me parece que es un poco la base de los estudios jurídicos, ¿no? Dentro de esto, pues vamos, yo soy aragonés, y también estuve con el profesor Delgado de Echeverría, y también me ayudó a trabajar en el derecho propio, ¿no? Y yo creo que además el derecho aragonés tiene algunas virtualidades, algunas características propias que son de resaltar, y a mí me ha gustado. Ha cambiado desde que tenemos un código de derecho foral aragonés, pues promulgado, conocido por parte de los juristas, que se aplica tanto en los juicios como en otras instancias jurídicas, y que yo creo que ya es considerado como un derecho de todos los aragoneses. Puede hacer una declaración de mantenimiento de la vecindad civil aragonesa. Entonces lo hace ante el registro civil y entonces se mantiene en esa situación aunque esté muchos años viviendo fuera, ¿no? Por el contrario, si no hace ninguna declaración en este sentido, al cabo de un tiempo, son 10 años según la ley, pues se pierde la condición de aragonés y se adquiere la nueva. ¿Cuáles son las características propias del derecho aragonés? Pues yo creo que es un derecho, en principio, fundado en la libertad civil, es un dato, creo, relevante, frente a otros en los que se ha considerado mayor el intervencionismo del Estado o del reino. Aquí había un criterio de libertad civil de los aragoneses que es importante y que se mantiene en nuestro sistema de fuentes jurídicas, ¿no? En materia de derecho de familia, la consideración de la viudedad, es decir, de la situación de la persona que se mantiene cuando ha fallecido el cónyuge. Hablamos sobre todo de viuda porque históricamente ha sido, la mayoría de los casos, la mujer que queda viuda, ¿no? Pues se le ha dado una posición reforzada. Tiene el usufructo en principio de todos los bienes, y por otra parte hay unas características también el derecho de sucesiones, ¿no? Hay una mayor libertad a la hora de tomar decisiones al respecto, ¿no? Existe lo que se llama la legítima colectiva. Los hijos o descendientes tienen derecho a una parte de la herencia, en este momento es la mitad de la herencia, pero se puede distribuir en los términos que se considere conveniente. Sí que me parece que hay una necesidad de una reforma fundamental en la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, la que enjuicia los juicios por delitos o por faltas, ¿no? Porque ahí sí que tenemos una ley del siglo XIX con modificaciones a lo largo del siglo XX y los primeros años de este, y que yo creo que requiere un cambio sustancial. Un cambio que haga que sea una ley moderna, actualizada y sobre todo con unos criterios uniformes para todos los procesos. Porque yo creo que la forma de recaudar para obtener un servicio, esto digamos que se defendió como forma de cubrir la asistencia jurídica gratuita a la que muchos ciudadanos tienen derecho. Yo creo que eso hay que hacerlo por otros medios, por medios generales, ¿no? De la obtención de recursos por parte de las administraciones públicas. En materia social, porque es la que conoce de los procesos en materia de derechos de los trabajadores y de seguridad social, pues porque lamentablemente las crisis de las empresas han dado lugar a ERES, a situaciones de despido, a otros problemas relacionados con esa materia, y constatamos que los datos no solamente de los últimos años, sino incluso pues, en el periodo en el que estamos del 2014, se está produciendo una litigiosidad bastante importante. Hay en este momento una previsión de que se pueda ampliar las plazas de lo que se llama órganos colegiados, audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia. Los órganos judiciales que están integrados por varios magistrados pueden aumentarse sin necesidad de mucho coste, porque realmente solamente ampliar el número de personas que toman decisiones. Esto parece que va a ser retomado por el Ministerio de Justicia y creemos que será una oportunidad para los tribunales aragoneses. Lo que yo creo es que tendría que revisarse a lo mejor el número de personas sujetas a este fuero, quizá que el fuero se referirá solamente a la materia penal, no a la materia civil, por ejemplo, que creo que no tiene mucha necesidad, y por otra parte, que se agilizasen en general los procesos respecto de estas personas. Es decir, yo creo que ese sistema que en este momento tenemos de unos juicios enormes y que se prolongan mucho en el tiempo debe ser revisado. Creo que hemos hecho una labor importante, que además hemos puesto las bases para que haya nuevas sedes
judiciales en Aragón, en todas las capitales y también en los partidos judiciales. Bien, esto es, digamos, un tiempo, un periodo en la vida, ¿no? Ahora yo quedo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia para prestar mi función judicial, pues digamos lo que corresponde hacer, lo que siempre he hecho, pues hacer sentencias y resolver asuntos en las jurisdicciones que corresponda, según haya mayor o menor necesidad.